Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 921. Caza grupal. Una vez que todos estuvieron reunidos, la impresionante ilusión de Mu Shen apareció nuevamente sobre el palacio. Los miró con el palacio en sus brazos. Tu resolución se pondrá a prueba en la segunda ronda. Tendrás la oportunidad de experimentar el campo de batalla vacío por adelantado. Quien cace bestias del vacío de nivel señor en el sexto espacio avanzará. Ahora, el canal está abierto. Un vórtice apareció sobre el palacio después del anuncio de Mu Shen. Tenía un borde morado y negro, emitiendo un aura maligna y una luz turbia. Vamos a entrar, dijo el experto en estado ascendente que estaba a cargo de la competencia. Ten cuidado mientras estás allí. No te alejes demasiado de la base, le dijo telepáticamente Yulon a Suping. Los ojos de Suping brillaron, luego asintió. Los demás se estaban moviendo gradualmente hacia el canal del vacío en este momento. Luo Yin y el resto de los 10 primeros ya se habían movido. Suping tampoco perdió tiempo en ingresar al canal. Apenas había entrado cuando lo asaltaron temblores y mareos. Sin embargo, la sensación pronto desapareció. Vio una isla en el vacío cuando volvió a abrir los ojos. Había palacios, edificios y altos muros en esa isla. El lugar estaba rodeado por una capa de energía brillante. Un experto en ascendente flotaba en el cielo sobre la isla. Miró a Suping y a los demás que acababan de llegar, luego dijo con indiferencia. Abre la capa protectora y déjalos entrar. Pronto apareció una abertura y todos entraron. La isla flotaba en el vacío en silencio. No había nada más que un paisaje desolado en los alrededores. No había sol, pero no estaba oscuro. El vacío era como una cueva enorme. El cielo en ese lugar tenía un color azul turbio. Genios, escuchen. El experto en estado ascendente, que era tan musculoso como un oso, dijo con frialdad y brusquedad después de que todos entraron. No me importa cuán poco talentoso seas. Será mejor que dejes caer tu arrogancia aquí. Este es el sexto espacio, un lugar donde los cultivadores del estado destino como ustedes no deberían estar. Las bestias del vacío invaden este lugar durante todo el año. Tu tarea esta vez es cazarlos. Os ayudaremos, pero recordad, tenéis que valeros por vosotros mismos. Hay peligros invisibles además de las bestias del vacío, ni siquiera los Star-Lords podrían sobrevivir a ellos. Será mejor que seas plenamente consciente de la situación en la que te estás metiendo. Todos se miraron desconcertados después de tal discurso. Algunos parecían estar tomándolo a la ligera, sin considerarlo un gran problema, pero otros estaban preocupados por los peligros invisibles. Si incluso los Star-Lords fueran tan indefensos, ¿no estarían condenados los niños de Fate State como ellos? Es solo una parte de la competencia. ¿Realmente tenemos que arriesgar nuestras vidas? Sentí que casi me desgarraba el vacío. Tengo que hacer mi mejor esfuerzo para pararme aquí. Lord Supreme dijo que no podemos avanzar si no cazamos bestias del vacío de nivel de señor. Eso es demasiado difícil. Algunos genios seguían susurrando a los demás. Eran los mejores de sus respectivas galaxias, pero se habían despojado de toda condescendencia después de haber visto a los otros competidores. Una mujer preguntó de repente. Mayor, ¿puedo saber qué tan fuertes son las bestias del vacío de nivel señor? Muchos se apresuraron a volverse para mirar al experto del estado ascendente. Algunas personas no se molestaron, como si ya supieran la respuesta. Las bestias de nivel Lord son tan fuertes como los Star-Lords. Dijo el experto del estado ascendente, mirando a la mujer. Sin embargo, las bestias vacías no tienen el poder de la fe, solo tienen fuerza física. Entonces, es posible que los mates si tienes el talento suficiente. Eres libre de unir tus manos si es demasiado difícil. Por supuesto, tendrás que decidir entre tus compañeros de equipo quién reclamará la muerte. ¿Tan fuerte como Star-Lords? Mucha gente se quedó sin aliento después de escuchar eso. ¿Era realmente solo una prueba y no una trampa destinada a matarlos? Anuncios de Put Future. Las bestias no tenían el poder de la fe, pero aún eran tan fuertes físicamente como los Star-Lords. Muchos de ellos eran maestros de sistemas planetarios en la Federación. ¿Alguien podría realmente cruzar la brecha de 2 niveles principales? Mientras todos susurraban, el cultivador del estado ascendente dijo con indiferencia. La prueba durará una semana. Estarás alistado en la guarnición local durante este periodo. Debes escuchar mis órdenes en caso de una invasión de bestias del vacío. En cuanto a cazar bestias de nivel señor, eso depende de ti.
También puedes solicitar salir de la portada principal y buscarlos en el vacío. Espero que puedas aprovechar esta oportunidad y descubrir cuán honorables son los guerreros que defienden la frontera. Los susurros se apagaron. Alguien preguntó: Mayor, si nos vamos a cazar bestias del vacío de nivel señor, no estamos obligados a quedarnos y resistir a las bestias del vacío invasoras, ¿verdad? El ascendente lo miró y respondió: No necesitarás prestar atención a la convocatoria si has abandonado la isla antes de que las bestias del vacío invadan. Pero si todavía estás en la isla cuando suenen las alarmas, debes obedecer. Tengo que recordarte que puedes morir en cualquier momento cuando estés fuera de la cubierta protectora. Algunas de las poderosas bestias del vacío son absolutamente impredecibles. Además, como dije antes, hay peligros invisibles además de las bestias del vacío. Tus mayores seguramente te enseñarían que cualquier accidente podría y puede ocurrir en espacios más profundos, ¿verdad? La persona que hizo la pregunta no volvió a hablar. Pensó mucho. Todos los demás también habían considerado cómo deberían reaccionar ante la situación. Siendo los mejores genios, eran buenos para resolver problemas. Al ver que no había más preguntas, el experto en ascendentes le pidió a un general Star-Lord que registrara a todo el grupo. Suping estaba haciendo planes mientras esperaba que se completara el proceso de registro, cuando alguien lo llamó Oye. Levantó la cabeza y vio a Suginer acercándose. ¿Estás interesado en formar equipo conmigo? Dijo Suginer con una sonrisa: Puedes ser mucho más fuerte que yo, pero tengo una experiencia especial cuando se trata de cazar bestias del vacío. No creo que tengas eso. Suping se quedó atónito por un momento. Sonrió y dijo: Da la casualidad de que no me faltan esas experiencias. Suginer frunció el ceño y dijo: Eso es imposible, simplemente estás en el estado del destino. Es virtualmente imposible para ti abrir el sexto espacio por tu cuenta. Incluso si pudieras, no podrás quedarte por mucho tiempo. No hay forma de que sus mayores acepten la oferta. Correr riesgos no necesariamente funcionará. ¿Cómo ganarías experiencia en la caza de bestias del vacío? No me falta esa experiencia, reiteró Suping con una sonrisa, pero necesito un tanque para mí, aunque no creo que califiques como tanque. Sin palabras, Suginer puso los ojos en blanco y dijo telepáticamente: ¿Estás bromeando? Bien. Puedo trabajar como tanque para ti. Da la casualidad de que dejé algo que puede atraer a las bestias del vacío. Lo he preparado específicamente para esta prueba. No tienes nada de eso, ¿verdad? Solo necesitamos atraer a las bestias del vacío al lugar que elijamos para poder cazarlas. Suping levantó las cejas. Él realmente no tenía nada de eso. ¿Qué tan seductora es esa cosa? ¿Y si esto atrae a un enjambre de bestias del vacío? ¿Cómo podría ser preciso? Será lo suficientemente bueno si atrae a cualquier bestia del vacío. Siempre podemos volver corriendo a la base si un enjambre de bestias del vacío intenta someternos, dijo Suginer enojado. No lo menosprecies. Este artículo es raro. Sería peligroso si no lo usáramos cuando buscamos bestias del vacío en su mundo. Podrías encontrarte con un grupo de horribles bestias del vacío de nivel dominador en cualquier momento. Después de pensar por un momento, Suping asintió y dijo: Bien. Trabajemos juntos entonces. Suginer se sintió secretamente aliviada. Ella sonrió y dijo: Pronto sabrás lo útil que soy. Suping sonrió, aunque no dijo nada. Hermano Su. Otra persona se le acercó en ese momento. No era otro que el joven que tenía ruedas doradas en los ojos. Él era el que Suping había esclavizado antes. Suping retiró el aura de espada que se había colocado junto al corazón del hombre después de que terminó la ronda. Después de todo, el hombre también tenía antecedentes poderosos. Hubiera sido indignante si continuaba amenazando al hombre. ¿Estás interesado en cooperar? Dijo el joven con ruedas doradas en los ojos, como si hubiera olvidado por completo la humillación anterior. Ligeramente sorprendido después de escuchar la propuesta, Suping preguntó: ¿Quieres seguirme de nuevo? El joven se sintió incómodo después de recordar la represión anterior. Él respondió: Ya nos conocemos, ¿verdad? Es mejor para nosotros cooperar que trabajar con personas que no conocemos. Ciertamente eres más fuerte que yo, pero una mano extra siempre es útil cuando estás en peligro. La primera bestia del vacío de nivel señor será tuya si cazamos en grupo. No te culparé si no quieres ayudarme a matar a un segundo. Habló bastante sinceramente. Después de dudar por un momento, Suping preguntó: ¿Estás seguro? Por supuesto, dijo el joven con una sonrisa, las bestias del vacío de nivel señor son tan aterradoras que el Señor Supremo las está usando para probarnos. También significaría que no muchos podrán cazarlos.
Difícilmente puedo realizar la tarea por mi cuenta, así que también podría tratar de cooperar contigo. Anuncios de Put Future. Bueno. Pero no me culpen si la caza se vuelve demasiado peligrosa y decido regresar en el momento en que mate al mío, dijo Supin. Por supuesto que no lo haré, dijo el joven con ruedas doradas en los ojos, sonriendo. Supin lo miró. Sabía que el tipo estaba haciendo eso a propósito. Era difícil para él rechazar tal sinceridad. Vamos juntos entonces. Supin miró a Suginer y le contó sobre el joven que tenía ruedas doradas en los ojos. Suginer dijo con el ceño fruncido levemente. Está bien. Sin embargo, la segunda bestia que cacemos será mía, y la tercera será suya. Sabía que tenía que luchar por los privilegios. Todavía podrían ocurrir accidentes si ella fuera la última en atrapar a la bestia. Seguro. Supin asintió. Una vez que terminaron su discusión, algunos otros hablaron telepáticamente con Supin, queriendo unirse a su equipo. Por desgracia, Supin simplemente los rechazó. Después de todo, cada nuevo miembro requeriría una bestia. Un equipo de 5 significaría que tenía que cazar bestias del vacío de nivel señor 5 veces. Preferiría ir a cazar solo en tal caso. Pronto se registraron todos los participantes. La información se transmitía a través del reloj que daban los militares, como la ubicación de su residencia asignada en ese lugar. Supin le preguntó al Star-Lord quién era responsable del registro sobre la apertura y el cierre de la portada. Star-Lord fue bastante cortés cuando habló con genios como Supin. Había una treintena de concursantes con la posibilidad de ascender al estado ascendente. Aunque la información sobre el segundo lugar de Supin en la competencia aún no se había difundido, las organizaciones bien informadas ya se habían enterado de él. Ese Star-Lord también sabía de la actuación de Supin, por lo que respondió a todas sus preguntas. La cubierta tarda 5 segundos en abrirse a pequeña escala y 3 minutos a gran escala. Se necesita la misma cantidad de tiempo para que se cierre. Supin lo anotó, en caso de que no tuviera suficiente tiempo para regresar durante una emergencia. Entonces, todos se dispersaron. Muchos habían optado por formar un equipo. Luo Ying, el que ganó el primer lugar, se había unido a un puñado de genios. Junto a Dragon Shepard, el que estaba en cuarto lugar, se habían reunido el sexto, el séptimo y el noveno. Todos ellos estaban entre los 10 primeros. Su equipo era el más fuerte en este momento. Algunos cuya clasificación era más baja habían formado un equipo de más de 20 personas. También esperaban cazar una bestia de nivel vacío, pero la distribución sería un problema. Supin los ignoró y condujo a Suginer y al joven con ruedas doradas en los ojos al departamento militar de la isla. Supin fue allí para pedir información sobre las bestias del vacío. Había diferentes tipos. Supin leyó detenidamente y obtuvo una idea aproximada sobre ellos. Luego pidió el registro de defensa de la base. El registro se consideró confidencial, pero el hombre se lo dio a Supin de todos modos. En realidad pensó muy bien en Supin por haber pedido verlo. Después de todo, era posible inferir patrones de sus ataques basados en el registro, por lo que era muy importante. Supin frunció el ceño después de leer las entradas de los 3 años anteriores. Las batallas parecen ser bastante frecuentes. Las batallas eran más difíciles de lo que pensaba. Una marea de bestias del vacío estallaría una vez cada 3 días en promedio, pero la mayoría de ellas solo tendrían un pequeño número. Una marea masiva de bestias ocurriría 2 veces al año. Solo las enormes mareas de bestias tenían que ser resistidas por la cubierta protectora. Las mareas de bestias más pequeñas podrían eliminarse mediante el despliegue de legiones. ¿De dónde son los soldados aquí?, preguntó Supin con curiosidad después de leer el registro. El general responsable de la defensa era un Star-Lord. Sacudió la cabeza y dijo: son de departamentos militares de varios lugares de la Federación. Serás designado para unirte al departamento militar donde hay divisiones especiales para tratar con las bestias del vacío si eliges enlistarte. Todos los novatos son entrenados allí primero, antes de ser movilizados. No sabía que había bajas todo el tiempo aquí. Supin suspiró. El general dijo con una sonrisa: te acostumbrarás. Tal vez alguien más tome mi lugar más adelante. Esto es solo la norma en la frontera. Las bajas son inevitables, a menos que los señores del estado ascendente se nos unan. Capítulo 922. Ataque entrante. Supin no sabía qué decir cuando el general hablaba de la muerte de una manera tan casual.
Su galaxia estaba en paz y a salvo de las bestias porque un grupo de ellas se había sacrificado en lugares que él no conocía. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos y su jiner no parecían demasiado afectados por esto, como si ya estuvieran al tanto del asunto. «Serviremos aquí después de que nos elevemos al estado ascendente», susurró el joven que tenía ruedas doradas en los ojos. El general responsable de la defensa respondió con una sonrisa. Era muy probable que para entonces hubiera muerto en batalla, como todos los soldados, pero no se sentía arrepentido ni que la situación fuera injusta. Todos ellos tenían sus propias creencias. Sus razones para vivir eran diferentes. Su Ping dijo después de dejar el lugar. Las bestias del vacío atacan esta área cada 2 días. Una pequeña batalla acaba de tener lugar el día antes de que viniéramos. Probablemente vendrán de nuevo esta noche o mañana. Sugiero que nos quedemos y participemos en la batalla para aprender más sobre las bestias del vacío antes de salir a cazar. Su jiner con el ceño fruncido dijo. ¿Te has vuelto benévolo y quieres hacer tu parte después de escuchar lo que dijo el general? Su Ping negó con la cabeza y dijo. Por supuesto que no. Nuestra principal prioridad en este momento es mejorarnos a nosotros mismos. Un solo movimiento que hagamos será cientos de veces más efectivo que uno ahora mismo cuando alcancemos el estado ascendente. Valdremos todo un ejército si alguna vez llegamos al estado celestial. Hice la propuesta solo por razones de seguridad. Su jiner lo miró y asintió. Eso es bueno. Sin embargo, no deberías haber hablado así, especialmente cuando se trata del estado celestial, o los rumores pueden extenderse. Aún debes ser cauteloso, incluso si tienes un maestro del estado celestial en este momento. Su Ping sonrió y dijo. Está bien. Estamos solos aquí. Tendría que buscarte en caso de que necesite respuestas. Su jiner lo miró a él y al joven con ruedas doradas en los ojos. Luego dijo. En ese caso, volvamos a encontrarnos cuando lleguen las bestias del vacío. Seguro. Su Ping estuvo de acuerdo. Su Ping vagó por la isla después de que partieron. Había muchos lugares de entretenimiento en la isla, pero la mayoría de los establecimientos eran hospitales y cuarteles de suministros. Fue una sorpresa para Su Ping ver tiendas de las principales marcas. Más tarde descubrió que esas tiendas estaban allí como una especie de donación. Ganar dinero de la gente y hacer cosas para la gente. Son corporaciones conscientes. Los artículos vendidos allí eran más baratos y de mejor calidad que los de afuera. Todos ellos eran productos especiales. Todos los mechas y armaduras para mascotas vendidos allí eran de primer nivel. Sus precios eran bajos, aunque ninguno de ellos tenía fallas. Los militares también ofrecieron suministros de batalla gratuitos en algunos lugares. Anuncios de Put Future. Su Ping era demasiado rico para pedir tales suministros. Sin embargo, se hizo cada vez más claro para él que otras élites humanas también estaban haciendo su parte para ayudar en la batalla contra las bestias del vacío. Vio muchos soldados heridos en algunos hospitales, así como sus mascotas ensangrentadas. La escena era bastante sangrienta, pero para su sorpresa, los hospitales estaban extrañamente tranquilos. Los soldados heridos bromeaban sobre mujeres, barcos de guerra y mascotas. Algunos incluso competían por el número de animales que mataban. Incluso si la muerte pudiera estar a la vuelta de la esquina, ¿y qué? Solo necesitaban enfrentarlo con una actitud abierta y luchar hasta el último momento de sus vidas. Entonces, podrían morir en paz. Su Ping estaba profundamente conmovida. Había visto muchas criaturas fuertes y se asombró muchas veces cuando exploró los sitios de cultivo. Sin embargo, sintió algo verdaderamente admirable de esos guerreros domésticos de batalla ordinarios, que eran incluso más débiles que él. Un equipo lo reconoció mientras deambulaba. Su líder se adelantó y preguntó sorprendido. «Hermano Su, ¿no estás en un equipo?» Su Ping lo miró y recordó que era uno de los clasificados entre los 20 primeros. Sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa. «Ya estoy en uno». El joven no estaba demasiado sorprendido. Su Ping era tan fuerte que cualquiera querría tenerlo como compañero de equipo. Dijo con una sonrisa. «Hermano Su, ¿todavía no te irás? Una marea de bestias vendrá pronto. Tendrás que quedarte para la batalla si no vas. Será una terrible pérdida de tiempo». Su Ping se sorprendió un poco, pero luego se dio cuenta de que el tipo debe haber descubierto la frecuencia de las invasiones de bestias del vacío a través de otras fuentes. Él dijo. «No hay suficiente tiempo. Planeo quedarme hasta el final de la batalla antes de ir a cazar. ¿Te unirás a la batalla?» El joven estaba aún más sorprendido, al igual que sus compañeros.
Participar en la batalla fue visto por ellos como una gran pérdida de tiempo, ya que habían hecho el viaje para la prueba, no por el bien del soldado. Las bestias de nivel señor asesinadas durante la marea no serán consideradas nuestras, ¿verdad? Preguntó el joven confundido. Su Ping negó con la cabeza. No tiene nada que ver con la caza. Es solo mi decisión personal. El joven no preguntó más ya que vio que Su Ping no estaba interesada en hablar. Luego simplemente dijo con una sonrisa. Felicitaciones por aprobar la prueba de antemano, hermano Su. El hermano Su definitivamente es capaz de realizar la tarea. Si el hermano Su no puede, sería aún menos probable que lo lográramos. Los compañeros de equipo del hombre contribuyeron con halagos propios. Después de todo, Su Ping se había desempeñado de manera asombrosa y ocupó el segundo lugar en la ronda de caza. Esas personas estaban bien informadas por sus organizaciones. Todos habían aprendido que Su Ping era el campeón de su galaxia. Había en total 12 zonas estelares. Ninguno de sus campeones era simple. Su Ping sonrió y dijo casualmente, gracias. Después de todo, esas personas también eran grandes talentos. Tuvieron la oportunidad de ascender al estado ascendente. Ambos eran competidores y camaradas. Ciertamente estarían mucho más cerca cuando ascendieran al estado ascendente. Anuncios de Put Future. Los demás respondieron con una sonrisa después de ver que Su Ping era amigable y hablaron con Su Ping por un tiempo más. Luego, se fueron a toda prisa para buscar las bestias del vacío de nivel señor. Esa noche, Su Ping estaba descansando en su residencia cuando las alarmas resonaron en toda la isla. El zumbido de las alarmas lo despertó. Su sonido era bastante refrescante. Incluso aquellos que estaban profundamente en su cultivo serían despertados. La marea de la bestia está llegando. Los ojos de Su Ping brillaron. Se levantó, recogió rápidamente su arma y salió de su residencia. Algunos Star-Lords estaban listos para actuar. Uno de ellos anunció. Todos, escuchen. Ahora se ha alistado en el equipo No. 1. Reúnanse frente a mí en 10 segundos. Aquellos que lleguen tarde serán castigados y enviados al Señor Supremo. Todos los genios que aún estaban en sus residencias se sorprendieron. Se movieron rápidamente para unirse a los demás afuera. Sería una gran vergüenza si fueran castigados y enviados al Señor Supremo. El primero en llegar fue Su Ping. Pronto vio a su Jiner y al joven con ruedas doradas en los ojos acercándose. Los otros genios también se apresuraron. Los 30 genios presentes se reunieron en un abrir y cerrar de ojos. Los otros ya se habían ido a cazar bestias del vacío de nivel señor. Su Ping vio que solo quedaba uno de los 10 mejores concursantes. Era un joven de cabello negro que ocupaba el 8º lugar. Su piel era de color bronce, pero sus ojos eran plateados. El chico sintió la mirada de Su Ping. Miró hacia atrás y se quedó atónito por un momento. Luego, asintió. Su Ping asintió de vuelta. Muy bien. Los demás han abandonado la isla para continuar con la prueba, mientras que tú optaste por quedarte. Personalmente hablando, aprecio tu espíritu. Ahora, seguirás mis órdenes si no, no importa cuán orgulloso y talentoso seas, personalmente te mutilaré como castigo. Dijo el temible Star-Lord. Las caras de todos cambiaron ligeramente, pero ninguno de ellos dijo nada. Sé que vienes de entornos poderosos, pero no temo ninguna represalia. Pruébame si te atreves, agregó el Star-Lord con una sonrisa burlona. Los que un momento antes eran desdeñosos se volvieron solemnes. Sabían que los soldados presentes no eran ajenos a la muerte, y realmente podrían matarlos. De repente, un ruido distante que sonaba como el rugido de un dragón descendió del cielo. Mugir. Sombras de color marrón oscuro surgieron en el turbio cielo púrpura. Eran como abejas gigantes, excepto que tenían muchas más patas, que eran muy afiladas. Algunos de ellos incluso tenían rostros humanos en sus caparazones. Tenían un aspecto horrible, aparentemente a punto de devorar carne. Todas las bestias del vacío gritaron y se abalanzaron con entusiasmo al ver la isla, como si acabaran de ver comida. Prepárense para atacar. El general responsable de la defensa anunció brutalmente. Únete a mí mientras matamos bestias del vacío en el sector 7. Capítulo 923. El río largo y el ataúd. Se reveló la cubierta protectora alrededor de la isla. Resultó estar hecho de un montón de pastillas. Dichos rombos eran exactamente los sectores que el general había mencionado. Su Ping y los demás lo siguieron a uno de los sectores. La cubierta del área se abrió en el momento en que se acercaron, lo que les permitió salir sin problemas. Apenas habían salido de esa protección cuando sintieron la presión del vacío, como si estuvieran en medio de un mar profundo. No había oxígeno en el vacío.
Afortunadamente, Suping y los demás pudieron transformar el poder astral en el oxígeno que necesitaban. Serían aún menos dependientes del oxígeno a medida que aumentara su cultivo. Mugir. Las exclamaciones estallaron. Un enjambre de bestias del vacío que se acercaban rápidamente gritó con entusiasmo cuando vieron a Suping y los demás morir. El general cargó contra los invasores, al mando de Suping y los demás como si fueran sus soldados. Todos lo siguieron de cerca. Pronto, se vieron atrapados en una feroz batalla contra las bestias del vacío. Estallido. Suping reunió 30 leyes y formó una espada afilada, luego cortó a una de las bestias del vacío. Aún así, el aura de la espada fue bloqueada por sus afiladas garras. Suping no se inmutó mientras agitaba su espada nuevamente y prestaba atención a las circunstancias. Todos los demás genios luchaban ferozmente contra las bestias del vacío. Algunos estaban bastante relajados, mientras que otros estaban haciendo todo lo posible. Esas bestias del vacío eran tan fuertes como los seres avanzados del estado estelar, pero eran extremadamente rápidos, tal vez porque estaban acostumbrados al medio ambiente. Suping y los demás fueron ralentizados. Apenas podían seguir el ritmo de las bestias del vacío, a pesar de que las habían visto claramente. Suping convocó al dragón infernal y se fusionó con él para que no pareciera demasiado especial. Fue significativamente fortalecido por ese movimiento. Era imparable mientras desataba su poder como un dragón bárbaro. No pasó mucho tiempo antes de que la bestia del vacío antes de Suping fuera cortada. Anuncios de Put Future. Algunas bestias del vacío más volaron. Suping luchó contra ellos y se retiró lentamente para mezclarse con la multitud. De esa manera, los genios en el área central que aún no habían encontrado enemigos tendrían algo que hacer. Uf. Suping aumentó la potencia de salida de su aura de espada, elevando las apuestas de 30 leyes hasta 80. Cabe señalar que, aunque solo había captado 100 leyes, su comprensión de ellas se había profundizado significativamente. Algunos de ellos eran incluso impecables. El poder de las 30 leyes era tan grande como toda su fuerza antes de desafiar a la montaña del camino celestial. Era muchas veces más fuerte que antes usando 80 leyes. Suping fue imparable incluso en ese espacio profundo. Estallido. 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 El aura de la espada se enfureció en la mano de Suping y asustó a las bestias del vacío. Algunos de ellos optaron por evitarlo. Las bestias del vacío eran terriblemente extrañas e impredecibles, capaces de desaparecer rápidamente en el vacío y luego aparecer en otro lugar. Los otros genios habían sido heridos gradualmente en las batallas, excepto Suping. Algunos tuvieron mala suerte, ya que estaban rodeados por múltiples bestias. Eran extraordinarios, pero no lograron protegerse bien. Es una pena que esos niños no se queden mucho tiempo aquí. De lo contrario, podría haberles enseñado una formación militar para aumentar su fuerza. Hubiera sido fácil lidiar con una marea tan pequeña. ¿Habrían aprendido rápido, dado su talento? El general los observó mientras luchaban. Parecía consolado, y más o menos arrepentido después de ver que todos ellos luchaban con devoción. Tararear. Justo después de que Suping cortó a una bestia del vacío, su cabeza tembló como si hubiera sufrido algún tipo de conmoción. Estuvo en trance por un momento, y asustado. Fue completamente inesperado. Ser sorprendido en medio de una batalla tan caótica fue casi fatal. Poco después, Suping vio vagamente un ataúd flotando en un largo río. Parecía haber innumerables estrellas en ese río. Su origen y destino no se podía ver. La imagen borrosa lo conmocionó y lo asfixió. El ataúd negro en particular, era tan aterrador que parecía que algo iba a resurgir en cualquier momento. La imagen desapareció pronto. Estaba de vuelta en el campo de batalla. Una bestia del vacío chilló y se abalanzó sobre él. Suping se asustó por esto, así que saltó y desató toda su fuerza. Su cuerpo estaba cubierto de llamas, y su espada también estaba envuelta en fuego mientras cortaba en pedazos a la bestia del vacío. El aura de la espada de fuego avanzó y ejecutó a 8 bestias del vacío más cercanas. Anuncios de Put Future. Un ataque tan asombroso había llamado instantáneamente la atención de los otros genios. Le lanzaron miradas de envidia y celos cuando vieron que era Suping. No le importaba lo que pensaran los demás. Simplemente había perdido el control de sí mismo y usó su verdadera fuerza. ¿Era esa imagen una imagen antigua grabada en el espacio profundo? ¿Quién está enterrado en ese ataúd? ¿Por qué el río está grabado en el espacio profundo? ¿Qué tipo de río resistiría la erosión del tiempo? Suping se sorprendió. Tenía muchas preguntas. En cualquier caso, sin duda estaba relacionado con un celestial, si no con alguien aún más fuerte.
Después de todo, además de los horribles seres en los sitios de cultivo del sistema, Green Lady había mencionado que ella seguía al rey deidad del crepúsculo, un antiguo celestial. También había emperadores deidad que podían suprimir todo, y estaban un nivel por encima de los reyes deidad. Suping había oído hablar de los cielos y los maestros del cielo en el mundo del cuervo dorado. Todavía no tenía idea de a qué se podían comparar en el sistema de cultivo de la Federación. Menos mal que la batalla de ahora no era realmente peligrosa, o el trance habría sido letal. ¿Era ese el extraño peligro desconocido mencionado antes? Suping se volvió vigilante, eligiendo fusionarse con el pequeño esqueleto en su lugar. El pequeño esqueleto era bastante especial y mantuvo su propia conciencia incluso en el estado de fusión. Esto significaba que el pequeño esqueleto podría controlar su cuerpo para luchar contra los enemigos en caso de que quedara atrapado en un trance peligroso. Por supuesto, si eso sucediera, el pequeño esqueleto no podría hacer uso del poder dentro de su cuerpo, ya que solo podría controlar sus movimientos corporales. Wash. Suping estaba cubierto de huesos aterradores después de fusionarse con el pequeño esqueleto. Agitó su espada, matando bestia del vacío tras bestia del vacío. Ninguna de esas criaturas pudo sobrevivir a uno de sus ataques. Los otros genios se sorprendieron al ver a Suping furiosa entre las bestias. Sabían que era fuerte, pero no a tal grado. Entonces habían luchado personalmente contra las bestias del vacío, que eran robustas, ágiles e impredecibles. Incluso ellos tendrían que tener cuidado al tratar con bestias tan astutas. Expertos como Suginer podían matarlos instantáneamente, pero tenían que usar sus poderosas técnicas secretas para eso. Técnicas secretas tan poderosas los dejarían exhaustos y no podrían usarse con frecuencia. Suping, por otro lado, estaba matando casi tan rápido como el general Star-Lord. Ese niño. El general Star-Lord también estaba sorprendido. Sabía lo complicados que eran después de haber luchado contra ellos durante años. Los estaba matando con el poder de la fe, pero Suping los estaba aplastando con su horrible fuerza. ¿Es esto de lo que son capaces los mejores genios del universo? Los cultivadores normales del estado destino apenas podrían haber soportado 30 segundos frente a una bestia del vacío, incluso en un grupo de 10 guerreros. Sin embargo, ni siquiera 10 bestias del vacío podrían durar 30 segundos frente a Suping. La brecha en el medio era tan grande que era espantosa. En otro lugar, el joven de cabello negro y ojos plateados, que estaba cazando bestias del vacío, vio lo imparable que era Suping y decidió acelerar también con ojos brillantes. Un rayo de luz plateada atravesó sus dedos y penetró fácilmente en las bestias del vacío. Capítulo 924. Atraer y matar. Cooperar con él fue la elección correcta. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos vio la actuación de Suping y también aumentó su velocidad. Había cada vez menos bestias del vacío cerca. Fueron eliminados rápidamente sin necesidad de respaldo. Muy bien. Cuenta las bajas. El general puso una sonrisa una vez que se despejó el sector 7. Las bestias del vacío habían sido eliminadas incluso más rápido de lo habitual. Exactamente por eso los genios eran tan extraordinarios. Miró a su alrededor. Una docena de personas resultaron heridas, pero nadie murió. Regresemos. Dijo el general. Se abrió la misma cubierta, y todos siguieron al general adentro. Una vez de regreso en la isla, todos vieron que las batallas en otros sectores también estaban llegando a su fin. Después de todo, los soldados tenían amplia experiencia en el trato con bestias del vacío. Esta batalla se agregará a sus expedientes. Te ayudará en el futuro cada vez que vayas a un lugar militar de la Federación, dijo el general con una sonrisa. Era claramente más amigable después de haber peleado juntos. Sin embargo, sabía que los niños probablemente no estaban interesados en tales logros, ya que las organizaciones que los respaldaban podían brindarles todos los recursos que necesitaban. Todos se dispersaron, pero Suping permaneció de pie en el mismo lugar. El joven con ruedas doradas en los ojos y Suginer se le acercaron. Este último lo miró y dijo: debes estar exhausto después de tal batalla. ¿Quieres descansar un poco primero? No hay necesidad. Tengo algo que me ayuda a recuperarme, dijo Suping. De hecho, podría recuperarse con nada más que el Chaos Star Charms. El joven con ruedas doradas en los ojos comentó: las bestias normales del vacío no son difíciles de tratar. Por otro lado, las bestias del vacío de nivel señor ciertamente serán más fuertes en todos los aspectos. Es una pena que no nos encontráramos con ninguno durante esa batalla. Podríamos haber ganado algo de experiencia. Suginer dijo: hay más de un tipo de bestias del vacío en este lugar. Las bestias del vacío que estaremos atrayendo también pueden ser diferentes.
Absteniéndose de comentar sobre el asunto, Su Ping dijo: «Vamos». «Estoy listo», dijo Sujiner. Había estado holgazaneando antes, así que no estaba realmente cansada. El otro joven no estuvo en desacuerdo. Él también estaba listo para irse. Su Ping presentó instantáneamente una solicitud para ir a cazar, que era su propósito en esa isla, por lo que el general no lo detuvo. Incluso le dio a Su Ping un mapa y algunos recordatorios, todo gracias a su destacada actuación en la batalla anterior. No te acerques a las áreas de vórtice. Esos son los hábitats de los señores. Tampoco vayas a las áreas fracturadas. Podrías caer en espacios más profundos y quedar atrapado en un peligro desconocido. Su Ping tomó nota de todos los recordatorios. Luego salió de la isla con su Sujiner y el joven con ruedas doradas en los ojos. Se movió hacia el este de acuerdo con el mapa, una dirección a la que pocos otros cazadores habían ido. ¿Vamos a atraer a las bestias a un lugar lejano o a este lugar? Sujiner miró a Su Ping. Obviamente esperaba hacer que las bestias se acercaran a la base. De esa manera podrían regresar a la isla a tiempo si ocurría algún accidente, y luego matar a las bestias de nivel señor con los refuerzos de la isla. Su Ping la miró y dijo: «¿Tu trampa es confiable? No atraerá a un montón de bestias, ¿verdad? Atrae a una bestia del vacío llamada Viento Púrpura, que suele vivir sola. Las bestias hormiga que conocimos antes son bestias del vacío comunes y gregarias». Sujiner parecía conocerlos muy bien. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos preguntó sorprendido: «¿Viento púrpura? Son muy raros y débiles». «Exactamente. Por eso los elegí como objetivos», dijo Sujiner. Esto reduciría al mínimo la dificultad de la caza. Una vez que vio que ella estaba completamente preparada, Su Ping dijo: «En ese caso, atraigamos al objetivo. Busquemos un lugar poco atractivo en caso de que alguien nos esté mirando. No será fácil aprovecharse de nosotros», se burló Sujiner. Pronto, los tres llegaron a un lugar en el vacío según el mapa. Anuncios de Put Future. La isla no se veía por ninguna parte, y el ambiente estaba sucio. El trozo de madera ocasional y las ramas secas, que ya estaban ennegrecidas, se encontrarían flotando en el vacío. Ya estaban sin vida y demasiado inútiles para ser llevados de regreso a la Federación para experimentos. Una vez que decidieron la ubicación, Sujiner sacó un plato y dijo: «Esta es una matriz astral que se puede activar automáticamente. Puede detectar y resistir a cualquier criatura en el estado de Star-Lord o más débil». Su Ping levantó las cejas. Como había esperado, los mejores genios estaban realmente bien preparados. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos puso una sonrisa amarga y dijo: «También preparé una placa astral. Es de un modelo diferente, pero tiene funciones similares». También tenía la intención de ayudar, pero Sujiner le había robado el protagonismo. Sujiner lo miró en silencio. Rápidamente activó la placa astral y abrió su mano. Había una botella de color rojo púrpura con un poco de líquido en ella. Luego abrió la botella y un olor extrañamente fragante comenzó a extenderse. «Esperemos a que el pez muerda el anzuelo», dijo Sujiner. Su Ping miró su botella pero no preguntó. Esperó pacientemente mientras mantenía su fusión con el pequeño esqueleto. Todavía estaba cauteloso después del shock mental en la batalla anterior. El tiempo pasó volando, un segundo tras otro. Una hora después, Su Ping preguntó: «¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto tu trampa?». Sujiner también se sentía incómoda. Después de todo, podrían encontrar peligros impredecibles en el sexto espacio, aunque estuvieran protegidos por la placa astral. Normalmente hablando, un cuarto de hora, a menos que no haya bestias de viento púrpura cerca. Sujiner frunció el ceño y dijo. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos preguntó confundido: ¿Es posible que todas las bestias del vacío cerca de la isla hayan sido asesinadas? Esa es una posibilidad. Sujiner puso una sonrisa amarga. Su Ping pensó por un momento y dijo: entonces, vayamos más lejos. Estaban en el sexto espacio. No se atrevería a sobreestimarse a sí mismo. Sujiner pensó por un momento y cerró la botella. Su Ping revisó el mapa y avanzó. El área parecía estar desprovista de actividad, pero había elementos flotantes aquí y allá. Además, debido a la falta de continentes, era difícil orientarse. Era posible que perdieran su referencia arriba y abajo sin el mapa para guiarlos después de una batalla. Hubiera sido imposible regresar a la isla de otra manera. Siguiendo las indicaciones del mapa, Su Ping voló hacia el este. Se detuvo cuando estaba a unos 300 kilómetros de la isla. No había otros cazadores cerca. Tenía una mirada grave, ya que había escuchado extraños rugidos y susurros mientras avanzaban. Los restos de los tiempos primordiales lo hicieron sentir incómodo.
Probemos aquí, dijo Supin mientras flotaba en el vacío. Ese lugar estaba igual de vacío y oscuro, luciendo exactamente igual que el que habían probado antes. Suginer asintió. Luego activó su placa astral y abrió su botella nuevamente. Los tres estaban atentos, listos para defenderse. Media hora después, el vacío a su alrededor de repente comenzó a temblar. Las rocas que flotaban en el vacío fueron empujadas rápidamente por algo. Rugido. Un rugido vino desde la distancia. Suginer volvió la cabeza y dijo con ojos brillantes. Un viento púrpura. Un pájaro morado que parecía un águila gigante estaba volando. Tenía 50 metros de largo, con plumas ensangrentadas que apestaba a pescado muerto. Había 5 globos oculares en su cabeza, y las plumas en su pecho de alguna manera representaban algo que se parecía a un extraño rostro humano. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos lo miró y sacudió la cabeza. No es uno de nivel, señor. De todos modos, matémoslo primero. Suginer también lo notó y pareció estar decepcionado. Sin embargo, empujó su aura abrasadora hacia el monstruo como una forma de evitar que atrajera a otras bestias con sus gritos. Hubo un bam, luego el viento púrpura gritó cuando se incendió. Suginer corrió más cerca de la bestia y señaló con los dedos, penetrando su cuerpo con una luz abrasadora. La lucha del viento púrpura pronto se detuvo y quedó reducido a cenizas. Supin no tomó medidas, ya que el objetivo era solo una bestia del vacío de Star State. Incluso Suginer pudo terminarlo con facilidad. Esperemos un poco más, dijo Suginer con pesar después de su regreso. Anuncios de Put Future. Supin asintió y se sentó con las piernas cruzadas en el vacío, esperando pacientemente. Pasaron 10 minutos y el vacío volvió a temblar. Supin pudo detectar claramente las ondas del vacío. Incluso la fuerza pegajosa y opresora se debilitó considerablemente. Rugido. Al momento siguiente, una sombra púrpura gigante se abalanzó. Suginer entrecerró los ojos y su expresión cambió. ¡Oh, no! La criatura no era otra que un viento púrpura, evidentemente mucho más grande que el anterior. Tenía 10 ojos en la cabeza y garras más afiladas. También había una sombra oscura en su espalda que emitía un aura fría y horrible. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos estaba realmente emocionado, hasta que vio la sombra oscura. Rápidamente se aterrorizó y exclamó. Es el tiburón negro. Los Black Sharks estaban entre las bestias del vacío más brutales. Ese tiburón negro estaba en este momento atacando al viento púrpura. También a nivel de señor, pero era mucho más fuerte que la otra bestia. La expresión de Supin también cambió un poco. Confiaba en cazar un viento púrpura, pero también había visto tiburones negros en un sitio de cultivo antes. En realidad había visto un tiburón negro del estado ascendente seguido de un grupo de tiburones negros de nivel señor. Corre de regreso a la base. Gritó Supin. Siempre podían regresar si la caza no era fructífera, pero nunca regresarían si morían. Suginer estaba planeando probar suerte. Puso una sonrisa amarga cuando Supin se retiró de una manera tan decisiva. En realidad, estaba bastante segura de acabar con el viento púrpura. Como Supin era más fuerte que ella, solo necesitaría contener al tiburón negro. Podrían escapar una vez que ella terminara el viento púrpura, marcando una bestia de nivel de señor muerta para su cuenta. Pero Supin no estaba dispuesta a correr el riesgo y no podía hacerlo cambiar de opinión. No había nada malo en su elección. La causa más común de muerte de los genios fue actuar imprudentemente. Apenas Supin había dado la orden cuando el joven que tenía ruedas doradas en los ojos se apresuró a regresar a la isla. Este último pensó que podía manejar una bestia del vacío de nivel señor, pero sería un suicidio desafiar a dos. Además, uno de ellos era un Black Shark. Incluso los Star-Lords reales se retirarían, a menos que fueran realmente fuertes. El viento púrpura volvió a gritar y los persiguió mientras se alejaban. Destelló consecutivamente en el vacío, y la sombra oscura en su espalda estaba justo detrás de él con una actitud pausada, como si disfrutara de la persecución. Tira tu botella, o seguirá atrayendo esa cosa, dijo Supin rápidamente después de darse cuenta de lo que estaba pasando. Suginer mostró un ligero cambio en su expresión mientras dudaba. Sin embargo, dado que Supin no estaba dispuesta a pelear, lamentablemente tendría que rendirse. Habría ido allí sola si hubiera podido prever esto, para aprovechar la oportunidad de avanzar. Rápidamente dejó caer la botella. El viento púrpura voló hacia la botella y se la tragó. Sin embargo, lloró después de tragarse la botella. Parecía que Suginer había envenenado el fluido. Todo era parte de sus preparativos de caza en solitario. El tiburón negro se dio cuenta de algo y, aparentemente enfurecido, se rebeló y mordió el cuello del viento púrpura.
Luego, giró la cabeza y miró al equipo de Suping antes de atacarlos. Estaba enojado porque su presa había sido arrebatada. Las expresiones de Suping y sus compañeros de equipo cambiaron. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos desató el poder de su constitución y se puso una armadura plateada. Se movió incluso más rápido que Suping. Su jinete también cambió su expresión y sacó una botella con algún tipo de droga. Luego, su cuerpo se puso rojo y sus brazos se convirtieron en alas de fénix. Ella batió las alas y superó a Suping. Cuando un tigre feroz perseguía a 3 tipos, lo único que se podía hacer era dejar atrás a los demás. Suping se quedó atrás en este momento. Los miró y cambió de expresión. Los otros 2 obviamente habían usado sus últimos recursos. Sus últimas cartas de triunfo fueron los 2 preciosos regalos que su nuevo maestro le había dado. ¿Se vería obligado a usar el brazalete morado? Sin embargo, incluso el brazalete púrpura solo lo protegería por un tiempo, hasta que su maestro fue allí para ayudarlo. Obviamente perdería sus calificaciones para avanzar si su maestro apareciera para salvarlo. Rugido. La enorme sombra del tiburón negro se acercó. Amplió su boca ensangrentada, que cubrió un área con un radio de 100 metros alrededor de Suping. Capítulo 925. Ejecución. Maldita sea. Suping cambió su expresión, volviéndose sombría y agresiva. Tenía la intención de ocultar sus habilidades definitivas hasta la final. No estaba preparado para usarlos tan rápido. Auge. Suping desató el poder astral en su cuerpo, justo debajo de la boca gigante. Una horrible corriente de poder comenzó a extenderse en un instante, como la explosión de un sol. En la distancia, tanto su jinete como el joven que tenía ruedas doradas en los ojos quedaron horrorizados por el cambio repentino. Miraron hacia atrás mientras corrían por sus vidas, pensando que había aparecido una tercera bestia del vacío de nivel señor. Sin embargo, sus ojos casi se abren cuando vieron a Suping en el centro del estallido de energía. ¿El tipo acaba de romper? No, espera. Todavía está en el estado destino. Pero esta cantidad de energía es horrible. Ambos temblaron, pensando en lo absurdo de todo. Se preguntaron si Suping estaba realmente al mismo nivel que ellos. Estallido. 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 Se liberó el poder astral en las células de Suping. La pintura astral circuló rápidamente, formando un triángulo de hierro con su pecho como centro, facilitando la transmisión de energía y aumentando su destructividad. Romper. Suping agitó los brazos. Sus músculos se abultaron a medida que crecía, alcanzando casi 10 metros de altura. Los huesos que cubrían su cuerpo crecieron en consecuencia, convirtiéndolo en un gigante aterrador. Se desató una energía violenta de sus brazos, casi destrozando el vacío. Era la primera vez que Suping hacía todo lo posible después de ascender al tercer nivel del baluarte solar. Una luz deslumbrante estalló cuando lanzó el puño del exorcista. Una aura brillante fue empujada hacia el vacío mientras se dirigía directamente a la boca gigantesca. La luz irradió repentinamente en las fauces sin fondo, como el primer rayo de luz nacido en la oscuridad. Luego, se hizo más grande y más brillante. Rugido. Se escuchó un grito de dolor, y el tiburón negro se retorció locamente como si estuviera en agonía. Giró su cuerpo y agitó su cola, cubriendo un área de 100 metros cuadrados. Suping ya estaba decidido a matarlo. En cualquier caso, ya había revelado toda su fuerza, por lo que tomó la decisión de ir a completar la tarea. Tararear. 100 leyes se reunieron en el vacío, convirtiéndose en una espada brillante que aterrizó en su mano. Liberaron un fuerte aura de camino. Las llamas se extendieron desde el punto donde Suping sostenía la espada. Eran las llamas del cuervo dorado. Matar. El aura de la espada se reunió de acuerdo con las órdenes de Suping. La espada del vacío que acababa de crear se mejoró aún más hasta convertirse en el camino de la espada divina. También tuvo nuevas creaciones a medida que su comprensión de las leyes se hizo más profunda. Ese fue el segundo movimiento del camino de la espada divina, el castigo celestial. Auge. Miles de millones de relámpagos proliferaron en el vacío. Eran solo ilusiones causadas por la presencia de leyes reales. La mayoría de ellos eran la comprensión de Suping de las tribulaciones celestiales. Miles de auras de espada salieron disparadas como relámpagos, sacudiendo el vacío y eclipsando la cola del enorme tiburón negro. Se produjo una explosión cuando las auras de espada se movieron y se reunió su energía. El vacío tembló después de un sonido en auge, y Suping fue empujado hacia atrás por el estallido. Su cabello estaba revoloteando. A lo lejos, su jinete y el joven que tenía ruedas doradas en los ojos dejaron de correr para mirar la escena en estado de shock.
Una cantidad tan magnífica de energía y esa poderosa técnica de espada, ambos estaban más allá de su comprensión del estado del destino. Ese tipo. Sujiner se despertó de su estupor. Miró la espalda del hombre de cabello negro ondeante, sintiendo vagamente que un genio sin igual estaba a punto de brillar en el universo. Rugido. Anuncios de Put Future. Un grito devastador estalló cuando el tiburón negro se enfureció aún más. Salió disparado de la explosión y sus aletas se afilaron. Extrañas bocas aparecieron en ellos y se tragaron la energía explosiva. Luego, se deslizó y brilló en la espalda de Su Ping. Un rayo negro fue producido por sus aletas, cortando e iluminando el vacío. Los ojos de Su Ping estaban llenos de agresividad. El poder de la pintura astral en su pecho y brazos fluyó hacia su palma y formó un triángulo con sus dedos y su espada. Levantó su espada de nuevo. Esta vez, la energía dentro de su cuerpo se reunió en su espada como agua hirviendo, combinando todas las leyes. Luz del camino. Su Ping cortó de nuevo. Era el tercer movimiento del camino de la espada divina. El aura de la espada destruyó todo como un estallido de luz. Era una espada pura de destrucción. El aura de la espada era espléndida cuando se levantó la espada, luego se volvió pequeña e insignificante después de que salió de la espada, volando hacia la boca del tiburón negro. El tiburón negro se alejó, con la intención de retirarse del horror. Sin embargo, una luz deslumbrante salió de su cabeza en el momento siguiente, que luego se agrietó. Los rayos brotaban de sus barbillas y mejillas, hasta que su cabeza gigante explotó en una pulpa de carne y hueso. Su Ping respiró hondo y volvió a agitar su espada, desatando el castigo celestial que destrozó al tiburón negro y desmenuzó sus órganos internos. El tiburón negro dejó de llorar cuando el efecto del castigo celestial se desvaneció. Su enorme cuerpo flotaba lentamente, comenzando a alejarse como una ballena. Su cuerpo de hierro ya estaba desgarrado. Parte de su columna vertebral y el resto de sus huesos quedaron expuestos. ¿Está muerto? Todavía a una distancia, tanto Sujiner como el joven con ruedas doradas en los ojos quedaron atónitos. ¿Su Ping mató a un señor del tiburón negro? ¿Lo mató fácilmente por su cuenta, así como así? Puede que no aproveche el poder de la fe, pero la bestia era tan fuerte como un Star-Lord en cualquier caso. Ambos estaban asombrados al mirar al hombre que en este momento tenía 10 metros de altura y estaba cubierto de huesos. Era como un dios de la guerra. Uf. Su Ping respiró pesadamente. Rápidamente escaneó el entorno después de que mataron al tiburón negro, sin encontrar otras criaturas vivientes. Entonces, cerró sus poros y estabilizó sus células. Su cuerpo volvió a su tamaño original. Se sentía más o menos cansado. Casi había hecho todo lo posible en esa batalla. El tercer nivel del baluarte solar de hecho puede multiplicar la energía dentro de mi cuerpo y hacerme más resistente, pensó Su Ping. Dejó de examinarse a sí mismo y miró al Black Shark flotante. Corrió hacia él y le cortó el corazón desgarrado, luego lo guardó. Su misión de caza había sido cumplida. Todo lo que tenía que hacer era esperar hasta el final de la prueba. Wash. Wash. Fue entonces cuando Sujiner y el joven que tenía ruedas doradas en los ojos corrieron para unirse a él. Ambos sintieron envidia cuando Su Ping almacenó el corazón de Black Shark, sabiendo que Su Ping había completado la tarea de calificar y avanzar. Sería muy difícil para ellos olvidar la corta pero espléndida batalla que habían presenciado antes. A pesar de que solo estaba en el estado destino, había acabado con un señor del tiburón negro con solo unos pocos ataques. Esa era la fuerza oculta de Su Ping. Es un verdadero monstruo. Potencial del estado ascendente. Definitivamente se convertirá en un señor celestial en el futuro. Pensó el joven que tenía ruedas de oro en los ojos. Sujiner también estaba asombrado y algo avergonzado. Al ser una reencarnación, tenía la guía de su yo original, pero no podía compararse con él. Estaba demasiado avergonzada para revelar su verdadera identidad ahora. Su yo original también tenía mucho talento, ya que una vez se había elevado al estado ascendente. ¿Estás bien? Al ver que Su Ping respiraba con dificultad, Sujiner se dio cuenta de que probablemente había usado una técnica prohibida que tendría otras consecuencias. Desafortunadamente, ella no tenía tal técnica. Tenía habilidades que podían multiplicar su fuerza, pero no eran tan buenas como las de Su Ping. El tiburón negro era más de 10 veces más fuerte que ellos. Estoy bien. Su Ping respiró hondo, sintiéndose afortunado de no haber visto nada durante la batalla inicial. Cualquier distracción podría haberlo dejado gravemente herido, incluso si pudiera sobrevivir con la ayuda del pequeño esqueleto. Por otro lado, el joven que tenía ruedas doradas en los ojos miró el cuerpo del viento púrpura. El otro está allá.
El cuello de la bestia había sido desgarrado, pero su corazón aún estaba intacto. Fue un pase gratis a la clasificación. No tomó ninguna acción imprudente. Después de todo, ese corazón también pertenecía a Supin ya que había matado al tiburón negro. Anuncios de Put Future. Dámelo. Dime lo que quieres a cambio. Debería poder satisfacer tus necesidades, dijo Suginer directamente, mirando a Supin y mordiéndose los labios. Supin los miró, sin importarle hablar sobre lo rápido que se habían dado la vuelta antes. No tenía sentido mencionarlo. Solo los llevaría a discutir que no esperaban que fuera tan lento. Además, solo podías contar contigo mismo a la hora de cazar. Él solo tenía la culpa de ser superado. Hermano Su, lo mismo aquí. Mi amo es el señor de la galaxia Arus. Tiene muchos amigos del estado ascendente y hay muchas minas de cristal del árbol de sangre en nuestra galaxia. También conozco 3 reinos misteriosos con calificación A. Mi maestro puede dártelos si quieres. Dijo el joven. No tendría la oportunidad de competir si no ofrecía sus términos. Supin los miró sin decirle una palabra. Voló para alcanzar el viento púrpura y cortarle el corazón. Después de eso, regresó y dijo. No es seguro aquí. Regresemos primero. Los dos se miraron y vieron la hostilidad reflejada en sus ojos. Solo podían aceptar el arreglo. El trío luego hizo su camino de regreso. No se perdieron gracias al mapa. No tardaron en volver. La presión del vacío desapareció una vez que estuvieron dentro, bajo la cubierta protectora de la base. Los susurros y las imágenes parpadeantes también se disiparon. Supin estaba mucho más relajado. Todavía quedan algunos días más. Estoy exhausto por la batalla, así que me gustaría descansar un poco primero. Supin se dirigió a su residencia y agregó. Espero que puedas mantener en secreto lo que viste, al menos hasta el final de la competencia. El joven con ruedas doradas en los ojos dijo de inmediato. Por supuesto. No se preocupe, hermano Su. Solo ven a mí si escuchas algún rumor. Correcto, tengo Astral Blue Fruits y Blood Crystal Cores que pueden restaurar el poder astral y curar la mayoría de las heridas. También pueden mejorar su salud. Presentó muchas cajas mientras hablaba. Había aproximadamente 10 frutas azules astrales que podían restaurar el poder astral. Los Blood Crystal Cores también eran del más alto nivel, con suficiente poder para matar a la gente común. Sin embargo, los cultivadores podrían aumentar su fuerza con ellos. En caso de perder una extremidad, un cultivador podría remojar esos cristales en agua durante 1 hora y luego beber la mezcla. El miembro perdido volvería a crecer. Era una especialidad atractiva de la galaxia Arus. ¡Qué hombre obsequioso! Suginer se indignó después de ver cómo el joven complacía a Supin. No era tan buena halagando a los demás. Después de todo, habían pasado muchos años desde la última vez que había hecho eso. También tengo artículos geniales. Aunque aprendió lentamente en tales prácticas, también sacó muchos tesoros que llevaba. Eran tan efectivos como los que el otro había ofrecido. El joven miró a Suginer al ver eso, su expresión cambió. Supin se divirtió con sus payasadas y su ira disminuyó. Aceptó sus artículos y dijo con una sonrisa. Sería descortés rechazar sus gestos sinceros. Con respecto al corazón del viento púrpura, hay un par de cosas que necesito. Hizo un gesto con la mano y proyectó los materiales necesarios para el 4º nivel del baluarte solar. También hizo sus dibujos. Le había pedido a Wan Liesen que los buscara, pero el hombre no pudo recogerlos todos. Podría pedirle a su maestro el resto si esos dos podían ofrecer algo. Un experto celestial probablemente tendría suficientes tesoros para cubrir el resto. Estos materiales. Quedaron aturdidos por un momento, pero luego ambos anotaron los materiales. Suginer dijo, sumido en sus pensamientos. Algunos de ellos podrían estar extintos. ¿Los reconoces? Los ojos de Supin brillaron. Suginer asintió sin ofrecer una explicación. Su yo original había oído hablar de algunos de esos artículos años antes. El joven con ruedas doradas en los ojos no tenía ni idea de esos materiales. Se sintió amenazado después de escuchar lo que dijo Suginer, por lo que rápidamente agregó. Le preguntaré a mi maestro y veré si tiene alguno. Claro, dijo Supin con una sonrisa. Supin sacó sus artículos y comenzó a cultivar después de que la pareja se fue. Las frutas azules astrales podían restaurar el poder astral, pero obviamente no eran tan efectivas como las frutas de la fuente astral que Supin tenía antes. Supin no repuso su poder astral hasta que tragó 3 de esos frutos. Se acordó de su pequeño mundo a medio construir, por lo que comió el resto de las frutas y continuó su cultivo. Tuvo que admitir que esos genios eran ricos. Todos los tesoros que ofrecían no tenían precio en el mercado. Supin tenía algunos de los núcleos de cristal de sangre mientras condensaba el pequeño mundo.
No fue herido antes, por lo que solo fortalecieron su cuerpo. Su Ping sintió que, de hecho, era mucho más fuerte después de tenerlos. Nunca antes había comido tales cosas, y por eso mostraban toda su eficacia. El joven con ruedas doradas en los ojos probablemente había comido demasiadas de esas frutas para fortalecerse. Mi cuerpo estaba a la par con el de un guerrero de Star State antes. Ahora está aún más cerca de los límites de este nivel. Los Star-Lords normales ni siquiera podrían lastimarme, a menos que usen el poder de la fe, pensó Su Ping. Capítulo 926. 13 hombres. El tiempo voló. Las bestias del vacío atacaron nuevamente en los próximos días mientras Su Ping cultivaba. Luchó 2 veces y mató a muchos de ellos, haciendo grandes contribuciones. Su Ping ayudó al general a matar a una bestia del vacío de nivel señor en una de esas batallas, haciéndose un nombre. Muchas personas sintieron envidia después de enterarse de que Su Ping había adquirido el corazón de una bestia del vacío de nivel señor y estaba calificado para avanzar. Aquellos que habían fallado durante sus salidas de caza solo podían suspirar. Algunos de ellos fueron a verlo con la intención de comprar el corazón por un alto precio. Como era de esperar, sus ofertas fueron rechazadas. He encontrado 2 de los materiales que mencionaste. Su Giner fue a reunirse con Su Ping. La prueba casi había terminado y parecía cansada. Habría tenido que ir a cazar sola si su yo original no estuviera buscando los materiales. Encontré uno. El joven que tenía ruedas doradas en los ojos también regresó en el último momento. Se veía horrible cuando se enteró de que su Giner había encontrado 2 artículos, por lo que inmediatamente le dijo a Su Ping. Pero tengo pistas sobre 4 más. Debería ser capaz de encontrarlos con el tiempo suficiente. Lo lamento. Su Ping solo pudo disculparse con él. De todos modos, las pistas eran solo pistas. No fueron suficientes para pagar el corazón. El joven parecía amargado, sabiendo que había perdido la oportunidad de avanzar. Realmente no odiaba a Su Ping. Después de todo, fue este último quien arriesgó su vida recogiendo el corazón mientras intentaban huir. Tampoco sintió que fuera injusto cuando Su Ping decidió darle el corazón de la bestia a su Giner. Después de todo, había encontrado 2 materiales. Bien. Solo te daré este material, ya que ya tomaste tu decisión y lo necesitas en cualquier caso. El joven suspiró. Su Ping estaba atónito. Pensó que el hombre terminaría por odiarlo. No esperaba que el joven regalara el material. Bien. Hemos luchado juntos durante mucho tiempo. Hermano Su, sigue así. Espero que te conviertas en el campeón. Recuerda hacerme una visita si alguna vez vas a la galaxia Arus, dijo el joven con una sonrisa. Era innecesario convertir a Su Ping en un enemigo. De todos modos, el material que había encontrado le era de poca utilidad. Bien podría tener Su Ping en deuda con él. Ese favor sería mucho más valioso si Su Ping alguna vez ascendiera al estado ascendente más adelante. Su Ping sintió pena después de ver su actitud. Él asintió y dijo, no hay problema. ¿Cómo te llamas, hermano? El joven que tenía ruedas doradas en los ojos tenía una sonrisa amarga. Parecía que Su Ping no se habría molestado en recordar su nombre si no le hubiera dado el material. Llámame Mulouse. Su Ping asintió y recordó lo mismo. Los cazadores regresaron uno tras otro en las últimas 12 horas de la ronda. Los 10 primeros en los partidos anteriores también habían regresado. El regreso de Uro Ying en particular llamó mucho la atención. Dragon Shepard y algunos escuadrones también regresaron. Sus ropas estaban manchadas de sangre, pero todos parecían estar excitados. Obviamente habían encontrado lo que buscaban. Díaz encontró a Su Ping y preguntó con preocupación. ¿Qué te parece? ¿Calificaste? Su Ping sonrió y dijo. De hecho. Díaz se sintió aliviado. Cruzó los brazos frente a su pecho y respondió. Eso es bueno. Te has ganado la oportunidad de ser derrotado por mí. Su Ping sonrió. No le importaba pelear con el hombre. Estaba bastante interesado en descubrir cuán poderosa era una de las 9 constituciones divinas. Por otro lado, Su Ping le había dado el corazón de Purple Wing a su Giner, quien le había prometido darle los materiales en el momento en que abandonaran el lugar. Su Ping no tenía miedo de que se retractara de su palabra. Había visto los materiales que ella había encontrado con sus proyecciones especiales. Estaré atento al resto de los materiales que necesita, dijo su Giner. Gracias. Su Ping asintió. El experto del estado ascendente que había llevado a todos al sitio contó los resultados cuando se acabó el tiempo. Una vez que se hizo el conteo, 13 personas en total lograron avanzar. Anuncios de Put Future. Los que lo hicieron incluyeron a Luo Ying, Su Ping, Dragon Shepard, Su Giner y Díaz. Solo 2 de los 10 mejores jugadores de los partidos anteriores no lograron clasificarse.
Esas 5 y 8 personas más avanzaron. El experto en ascendente los llevó de regreso al palacio construido sobre la hierba del caos. Lord Supreme los elogió por su desempeño en el campo de batalla vacío, luego reprendió a aquellos que no siguieron las reglas y no avanzaron. Los destinatarios temblaron de miedo, casi colapsando. Las organizaciones detrás de esos genios también estaban horrorizadas. Por fin, la final del concurso había llegado. Para empezar, los 13 jugadores competirían primero por los 10 primeros. No importa qué técnicas secretas uses, pasarás la prueba siempre que resistas uno de sus ataques. Fue fácil llegar a top 10. Solo tendrían que soportar el ataque de un general Star-Lord. Las expresiones de Suping y los demás cambiaron cuando se anunció la regla. Incluso Suginer parecía estar asombrado. Era obvio que nadie esperaba el repentino cambio de reglas. Ahora, da un paso adelante si se anuncia tu nombre, dijo Ascendant con indiferencia, sin dejar espacio para la discusión. El nombre de Luo Ying se anunció primero. Su rostro mostró un ligero cambio de expresión cuando se mencionó su nombre. Aunque confiaba en sus capacidades, no estaba seguro de poder resistir el ataque de un Star-Lord. El Star-Lord a quien se le pidió que atacara obviamente no era un guerrero de tercera categoría en el mundo exterior. Era uno de los mejores en su nivel que solía ser un gran genio también. Los demás se sintieron aliviados ya que aún no era su turno. Observaron los procedimientos con gran atención. Hubo un momento de silencio, luego Luo Ying caminó hacia el lugar donde estaba el Star-Lord de mediana edad. No te preocupes. No usaré el poder de la fe, dijo el Star-Lord con una sonrisa. De lo contrario, habría sido una matanza absoluta. Luo Ying se sintió un poco aliviado, por lo que se veía mucho mejor. Él asintió levemente. El Star-Lord sacó el hacha de batalla que colgaba de su espalda. Luego, el poder astral surgió de su cuerpo, extendiéndose desde sus pies como vórtices y disipando la niebla a su alrededor. Parecía un berserker mientras miraba a Luo Ying y decía: «Ten cuidado». Estallido. De repente cortó con su hacha, que cayó como una montaña con un impulso destructivo. Tal movimiento habría abierto espacios desgarrados si no hubieran estado ya en un espacio profundo. Luo Ying entrecerró los ojos y de repente lanzó su propio ataque. Ilusiones moradas aparecieron a su alrededor. Las ilusiones eran parecidas a las de los humanos, todas ellas reunidas en su cuerpo y mientras tomaba acción. Lo fortalecieron significativamente mientras agitaba su espada. Hubo un sonido de explosión cuando el hacha y la espada chocaron. Ambos retrocedieron rápidamente. El Star-Lord de mediana edad retrocedió 2 pasos mientras que Luo Ying dio 5. Silbido. El Señor de las Estrellas tomó aliento. Estaba sorprendido por el entumecimiento de su brazo. Fue un resultado brutal. Que un cultivador de Fate Estate resistiera su ataque e incluso lo lastimara. ¿Eh? ¿Es la constitución divina de la estrella púrpura? ¿Una de las 9 constituciones divinas? Se dice que la constitución divina está conectada a las estrellas ya perecidas en el cielo. ¿Eran las ilusiones a su alrededor los ancestros de las estrellas púrpuras en tiempos primordiales? Se las arregló para luchar contra un Star-Lord mientras era un cultivador del estado destino, gracias a la protección de sus antepasados. Como se esperaba de una de las 9 constituciones divinas. Muchos de los genios que miraban parecían sorprendidos. Los visitantes del estado ascendente estaban igualmente asombrados. Pertenecían a las organizaciones que respaldaban a esos genios. Algunos habían hecho el viaje al reino misterioso del mar divino para explorarlo. Todos quedaron asombrados por la actuación de Luo Ying. ¿Una de las 9 constituciones divinas? La expresión de Díaz cambió un poco mientras permanecía de pie entre la multitud. Miró a Luo Ying. El joven también tenía una de las 9 constituciones divinas, pero no se creía tan fuerte como esta última. Esa constitución divina parecía estar más desarrollada. Estar protegido por los ancestros no es nada extraordinario, pensó. En el palacio, los expertos celestiales estaban discutiendo otros asuntos mientras observaban la batalla. Hubo un consenso cuando estimaron que no más de 10 personas podrían cazar una bestia del vacío de nivel señor. Sin embargo, 13 personas lo habían hecho. La prueba actual también fue una sorpresa. Cualquiera de las 9 constituciones divinas significaba una posibilidad de alcanzar el estado celestial. Anuncios de Put Future. Alguien dijo: «No creo que ninguno de nosotros tenga una constitución divina de la estrella púrpura». Toda la fortuna de ese clan seguramente se condensó en ese niño. De alguna manera siento que las ilusiones a su alrededor llegarán en realidad como sus guardianes algún día. Sin embargo, primero tiene que elevarse al estado ascendente y romper su muro del tiempo. Es cierto que el universo está a punto de fusionarse. La voluntad del universo también está echando una mano.
No recuerdo haber visto tantas constituciones divinas en ninguno de los concursos anteriores. Parece que la voluntad de nuestro universo también se ha dado cuenta del peligro. Esos expertos del estado celestial tenían ojos brillantes. ¿El tipo con la constitución divina de la reencarnación es tu discípulo? Un anciano miró a Shen Wan. Este último asintió y dijo casualmente. Apenas activó su constitución y recibió algunos de los legados recientemente. Aún no ha tenido la oportunidad de desarrollarlo tan profundamente como lo ha hecho ese tipo. Podría haber ganado el campeonato si hubiera dominado el reino de la reencarnación. El reino de la reencarnación TSK. Es una gran arma que puede acabar con los héroes de toda una era. ¿Habrá dos tipos que dominen la reencarnación en los próximos 10.000 años? Alguien comentó. Una mujer celestial se rió entre dientes y dijo. Tengo una gran opinión de los niños que son tan fuertes como ellos sin necesidad de ninguna constitución divina, como el que tiene el fantasma de un dragón primordial y el que lleva el extinto linaje del cuervo dorado. Nunca antes había visto a nadie como ellos. Siento que algo está despertando. Su piel era clara y su sonrisa era seductora en un grado fascinante. Fuera del palacio, Luo Ying pasó con éxito la prueba. Luego llegó el turno de Su Ping. Este último descubrió que el orden se basaba en las clasificaciones de las batallas anteriores. No fue un gran problema para él, así que simplemente dio un paso al frente. Luego se fusionó con Little Skeleton. No sería necesario fusionarse también con el dragón infernal ya que el hombre no estaba usando el poder de la fe. El poder astral circuló en su cuerpo mientras esperaba pacientemente. Ten cuidado. Rugió el Star-Lord de mediana edad y realizó el mismo ataque. El hacha volvió a caer con poder destructivo. Su Ping también desató su fuerza. El poder agresivo de su pintura astral se reunió en sus manos, luego lanzó el puño del exorcista en rápida sucesión, cada golpe contenía 100 leyes. Estallido. 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 Sus deslumbrantes auras de puño iluminaron el templo y envolvieron tanto a Su Ping como al hombre en una exhibición majestuosa. Sin embargo, todas las auras de los puños se cortaron rápidamente cuando el hacha cayó. Su Ping de repente levantó la mano y la agarró. Dio un paso atrás, mientras que el Star-Lord de mediana edad se quedó donde estaba con una sonrisa amarga. Su ataque había sido debilitado consecutivamente por el puño de Su Ping. No quedaba mucho poder al final. Aprobado. Anunció el experto en ascendente con una sonrisa. Luego vino el tercer tipo. Se fusionó con su mascota de inmediato y se transformó en algo parecido a un maldito demonio. La espesa niebla de sangre que lo cubría pudo corroer y bloquear el hacha. Su propio pecho fue abierto, pero pronto sanó. Por otro lado, el Star-Lord de mediana edad respiraba con dificultad. De repente se dio cuenta de que la prueba no era para los niños, sino para él. ¿Están las personas verdaderamente en el estado destino? El cuarto tipo era Dragon Shepherd. Convocó a sus mascotas y formó una alineación formada exclusivamente por dragones. Todos los dragones eran extremadamente raros, y se impulsaban mutuamente en tal situación. Rugieron y bloquearon el ataque sin muchos problemas. Los otros concursantes siguieron su ejemplo, tomando sus turnos. Su Jiner desató solemnemente toda su fuerza cuando llegó su turno. Empujó mientras estaba envuelta en llamas fénix, que se convirtieron en 2 fénix doradas que se abalanzaron sobre su oponente. Fueron cortados por el hacha, por lo que rápidamente lanzó más auras de puño y logró resistir el ataque. Tuvo éxito, pero terminó pálida después de ser empujada hacia atrás. En la multitud, el joven que tenía ruedas doradas en los ojos se sintió afortunado después de presenciar tal movimiento. Habría fracasado brutalmente si hubiera estado allí. Las pruebas terminaron pronto. 4 de los 13 jugadores no pudieron resistir el ataque del Star-Lord y fueron eliminados. Los 9 jugadores restantes sortearon y lucharon por el campeonato del universo. Jaja. Díaz se rió después de ver el oponente que había dibujado, ya que era exactamente lo que quería. De los 8 oponentes potenciales, Su Ping fue el nombre que dibujó. Incluso la suerte parecía estar de su lado. Su Ping también se sorprendió por su próximo oponente, sin saber qué decir cuando escuchó la risa de Díaz. También se puso ansioso, ya que tenía curiosidad por saber qué se sentiría al luchar contra una de las principales constituciones del universo.